¿Qué tal? Buenas tardes. Ya vamos a ir esperando que se vayan conectando todos los demás. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, bien. Hola, buenas Esperando tardes. un poquito que se vayan incorporando los demás. ¿Sale? Mientras vamos a ir acomodando nuestro material. Ok. La señora Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta nueva asignatura que nos toca trabajar para este bloque en este cuatrimestre. Ya hemos trabajado juntos, para muchos es volvernos a reconocer, ubicarnos. Vamos a hacer lo posible por darle la seriedad que corresponde y seguir un poquito, pues todo lo que vamos a ir trabajando a lo largo de este curso, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio. La materia, como ya vieron, trata de ergonomía y diseño del producto. En cuanto a diseño del producto, vamos a abrir con eso. Vamos a iniciar revisando los fundamentos de lo que es el diseño del producto, las etapas que corresponden, como parte del contenido del programa de estudios, y después vamos a pasar a hablar ya lo que es ergonomía, como una parte de las ciencias o de los conocimientos que como ingenieros industriales necesitamos.
Si bien es un hecho que el diseño de producto está más vinculado a lo que es el diseño industrial, como una carrera ya específica, pues nosotros como ingenieros industriales también debemos de tener una idea de, a qué se trata esta parte del diseño de producto y vamos a revisarla como primera parte. Entonces, vamos a ir dando inicio a esta sesión. Entonces, vamos a revisar primero que nada los criterios de evaluación que vamos a manejar para esta ocasión y les voy a mostrar cómo están repartidas los porcentajes. De un total del 100% de la calificación, consideramos un examen parcial, un examen global y una autoevaluación. Todos ellos acumulan el 25%, es decir, solamente en los exámenes y la autoevaluación tienen 25% o 2.5 puntos, como lo quieran ver, 2.5 puntos de su calificación. Viene aquí el proyecto integrador, el TIC. El trabajo escrito tiene un peso del 20% y la exposición o el video que realicen con el objeto de exponer su trabajo desarrollado tiene un peso del 15%. Esto acumula el 35% y junto con las evaluaciones, tanto de cuestionarios como autoevaluación, con eso acumulamos el 60%. Es decir, pasando bien sus exámenes, pasando bien, teniendo 10 en sus exámenes y 10 en sus proyectos, pues con eso ya estarían del otro lado. Y de tal forma que aquí observamos que solamente son 4 actividades, ¿sí? Con un valor del 10% que se van a utilizar para complementar las calificaciones y dar hasta el 100%. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que se va a manejar. Ya en un ratito más les voy a explicar en qué consiste el proyecto y cómo es que van a presentar esas actividades. Los horarios de clase, que ya los conocemos, es el día sábado de 2 a 5, mediante vía Zoom. Es necesario que revisemos la plataforma porque ahí viene el modo de acceso, como ya lo hicieron seguramente. Y la asistencia se va a tomar alrededor de 10 minutos iniciada la sesión y la vamos a administrar en la medida de que podamos considerar a todos aquellos que permanezcan durante toda la sesión. Entonces, así es como se va a llevar a cabo las videoconferencias. Son todos los sábados a las 2 de la tarde. Nos solicitan que hagamos una revisión acerca de todos los reglamentos que la propia institución nos proporciona para llevar a cabo estas sesiones, en las que pues cabe destacar que en esta ocasión nos han hecho un énfasis muy especial en cuanto a la cámara encendida y el audio apagado, y solo lo vamos a encender para opinar, para hablar, cuando tengamos que comentar algo o cuando nosotros les pidamos que participen. Entonces, pero sí es importante que todos tengan sus cámaras encendidas y estén en disposición para trabajar. Lo que hay que hacer es conectarse puntualmente, como lo están haciendo. No usar pijamas, para estos, para los que les toca muy temprano. No tomar o dar la videoconferencia acostado. Tratar de no ir manejando con el celular. No comer durante la sesión. Respetar a todos los participantes. No usar groserías.
y prestar atención. Entonces, estas son las recomendaciones que el propio colegio nos está sugiriendo para que ustedes las lleven a cabo de la mejor manera posible. Entonces, así es como vamos a trabajar y esperemos que nos vaya muy bien con esto. ¿Qué es lo que buscamos con esta asignatura? Durante el desarrollo de este curso, lo que vamos a hacer es analizar y estudiar en primera parte los elementos del diseño de producto. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con la ergonomía del ser humano en complemento con las máquinas para hacer más confortable la estancia del operador de máquinas en la industria para generar un ambiente de trabajo más estable. Ese es uno de los principios que rigen la ergonomía, el adaptar las máquinas al ser humano. Entonces, y los espacios de trabajo al ser humano. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Como primer punto, vamos a iniciar con la unidad 1, que trata de el diseño de producto. ¿Sí? Todos esos artículos novedosos, de uso, herramientas, artefactos, muebles, etcétera, surgen de un proceso donde se desprende desde la generación del invento o de la idea de lo que puede ser, llegar a ser un producto, hasta convertirlo en un objeto real y de consumo, en el cual una empresa puede sostenerse en función de ese producto, ¿no? Entonces eso ya lo conocemos. El objetivo de esta unidad es identificar los elementos fundamentales del diseño de producto para reconocer su trascendencia en la ingeniería de producto. Es decir, cómo se va gestando el producto a través de las diferentes etapas para poder diseñarlo y para poder elaborarlo. Entonces, este es un recorrido que se escucha un poco complejo, sin embargo, pues no lo es tanto. Vamos a ver en un momento. Aquí, a partir de aquí, surge la primera actividad. Algo que deseo comentarles es que cada sesión vamos a ir realizando una serie de actividades que se van a ir desprendiendo de las propias contenidos de lo que vamos a ir revisando. De tal forma que vamos a darle seguimiento a esto, y la primera actividad nos indica que a manera de síntesis, elaborar un resumen y un esquema donde presentes las distintas áreas del conocimiento que se relacionan con el diseño del producto y la ergonomía. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de aquí, todo lo que vayamos revisando, ustedes deben de ir tomando notas si es necesario, o ir haciendo su esquema, que es lo más recomendable. Vayan tratando de ir esquematizando toda la información que van recibiendo, tomando un borrador ahí en sus libretas, para que como parte de la actividad de la semana, ustedes lo pasen en limpio después de la clase o mañana en el transcurso del día, para entregarlo en electrónico y subirlo en plataforma. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo puedo tomar mis apuntes, hacer mis esquemas, hacer las actividades que posteriormente van a ir apareciendo a lo largo de esta sesión, y posteriormente las tengo que pasar en limpio a computadora para subirlas en el apartado correspondiente, ¿sí? También quiero señalar que revisen siempre su plataforma, ¿sí? Revisen siempre su plataforma, porque ahí en la plataforma van a encontrar, además de la actividad que marca aquí la sesión, estas son actividades de sesión,
también vamos a encontrar otras actividades como tareitas de investigación que no son, no se pretende que sean muy, muy complicadas o de mucha labor, pero que sí es necesario a veces para, ya sea para consolidar o para complementar la información de lo que se vio en clase. Entonces, a veces la actividad de la semana incluye dos aspectos o dos capítulos, vamos a llamarle así, ¿no? El primer capítulo siempre va a ser las actividades que realizamos durante la clase y el segundo capítulo estará en plataformas, si aparece, pues hay que hacerlo. Una segunda parte que puede ser una actividad de investigación o un informe de un video que aparezca ahí en plataforma, pero siempre es importante que revisen su plataforma en la sesión correspondiente para que entreguen sus trabajos. Como yo supongo que a estas alturas ya saben, las actividades que se plantean para esta sesión deben ser entregadas antes de las 11:59 de la noche del día de mañana domingo. De esta manera, pues hay un cambio importante en cómo veníamos acostumbrados a trabajar y y por ello no podíamos, los cambios son que antes dábamos una semana completa para entregar las actividades y las evidencias, ¿no? Es decir, las dejábamos de hoy y su límite era el próximo viernes, ahora no, ahora se dejan de un día para otro, literal, ¿ok? Entonces, todo lo que encuentren ahí en plataforma y todo lo que vaya apareciendo a lo largo de las actividades que aparezcan en esta sesión, se tienen que entregar el día de mañana antes de las 12 de la noche. Me preguntaba en la sesión anterior, me preguntaba una compañerita que pues a lo mejor no podía entregarlo, ¿sí? Eh, que si podía, que si no, que si por alguna razón no podía entregarlas, que si podía entregarlas hasta el lunes, etcétera. La respuesta a eso que nos da la administración es que no, a menos que pues sea una situación de fuerza mayor que ustedes deberían de consultar directamente con la coordinación para que ella les autorice y les haga la apertura de los espacios. De hecho, nosotros tenemos, como docentes, no podemos autorizar aperturas después de la fecha que están en la plataforma. Se tiene que consultar con ella y si ella considera que es positivo apoyarnos, pues entonces ya lo va a hacer. Entonces, de esa forma es como se van a llevar a cabo las tareas. Entonces, todo lo que empecemos a ver, cada vez que aparezca ahí un apartado que diga actividad, pues hay que hacerla ahí mismo. Si tienen dudas en relación a lo que están haciendo o a lo que se haya comentado en ese inter, pues coméntenlas para que queden aclaradas las dudas y automáticamente ustedes tengan lo suficiente para revisar, ¿no? Entonces, sí me gustaría que me fueran, me permitieran tantito tomar aquí la asistencia dentro de la propia plataforma, ¿sí? Escríbame en un mensajito ahí en el chat su nombre completo de los que están ahorita para que conste en el registro. Entonces anoten por favor ahí en una notita en su chat su nombre completo para que yo los pueda registrar. Apaga tu micrófono, Job. En su micrófono.
Ok. Entonces vamos a iniciar con el contenido. Hablábamos de esto del diseño del producto. Y aquí, veíamos que a partir de la Primera Guerra Mundial, la ergonomía estuvo enfocada en resolver problemas de diseño relacionados al campo bélico, a lo que era la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo enfocada en involucrar capacidades mentales y sensoriales del usuario. Algo que ya hemos comentado, las guerras muchas veces sirven para poner a prueba nuevas formas de producir, nuevas formas de administrar, nuevas formas de crear artículos y se presta mucho para la experimentación en el campo de la ingeniería. La Primera y la Segunda Guerra tienen enfoques diferentes. En la Primera Guerra Mundial, lo que nosotros percibimos fue principalmente todo lo que tenía que ver con el diseño relacionado al campo bélico. Como pueden observar en esa fotografía, los obreros se habían retirado al campo de batalla, dejando las fábricas a cargo de las mujeres. De tal forma que en este concepto que más adelante vamos a aclarar, que es de la ergonomía tuvo que hacer ajustes para que las mujeres pudieran tener un mejor desempeño entre las fábricas de armas, ¿no? Y de municiones. Ya para la Segunda Guerra Mundial, la ergonomía se enfocaba más a no solo las cuestiones del diseño de las maquinarias y que todo estuviera accesible para las personas, sino que además tomaba en cuenta un análisis tanto psicológico como de su bienestar en el usuario, es decir, tratar de tener mejores condiciones en el lugar de trabajo para que se desempeñaran de una mejor manera los trabajadores. Posteriormente, con el transcurrir del tiempo, la definición de ergonomía como ciencia fue variando y tomó otro enfoque, ya empezando a analizar y resolver problemas de diseño en el ámbito laboral, propiamente dicho en las plantas industriales, identificando problemas de postura en los trabajadores, mal diseño de maquinarias, analizando trabajos repetitivos, etc. En este ámbito, la solución de problemas por falta de ergonomía, ahorita vamos a determinar esto, se orientó a equilibrar el bienestar del trabajador y su productividad en una planta industrial. Es entonces, después de todo este resultado de la ergonomía, del análisis de los puestos de trabajo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde se incorporaron cuestiones que tenían que ver con la mentalidad y con la forma en que los trabajadores se sentían en el lugar de trabajo, pues ya se traduce a cuidar más a los trabajadores en la industria común, vamos a llamarlo así. Por eso les hacía yo mención que de lo que se genera durante las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, posteriormente pasa a las empresas normales que no se dedican a la guerra. Cuando termina la guerra, todos esos desarrollos, todas esas mejoras se comparten en las industrias normales y eso es lo que ha permitido que esos países que en aquellos tiempos participaron de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, quienes ganan esas guerras son quienes tienen un mayor desarrollo económico, puesto que tuvieron la oportunidad de experimentar en la industria bélica y todos esos desarrollos que se pusieron en práctica durante la guerra se vuelven a recuperar, pero ya con un enfoque más comercial. Eso ha sucedido históricamente durante todas las guerras. Hablamos de cuestiones de, por ejemplo, las telecomunicaciones, ¿sí?
Hablamos, por ejemplo, de cuestiones de protección y brindarle seguridad al ser humano mediante chalecos antibalas, cascos, uniformes especiales, etcétera, ¿no? Todo eso se sometió a prueba durante la guerra y posteriormente se trasladó a la vida común. Entonces, todo eso es parte de lo que se ha desarrollado de la ergonomía en esos eventos. Ahora, como parte de integrante de la ergonomía, pues vamos a darnos cuenta de que se apoya en diferentes otras ciencias. Como sabemos, la ergonomía tiene que ver con el ser humano y el lugar de trabajo, ¿sí? Y su seguridad. De tal forma que todo lo que involucra al ser humano debe de ser considerado. Por ejemplo, estudiando la anatomía, podemos tener un mejor entendimiento de ergonomía. Esto se traduce en que nos va a permitir diseñar en función de las formas corporales humanas. ¿Sale? La anatomía tiene que ver con el estudio de tanto el esqueleto, como los músculos, como la circulación, como la forma en general del ser humano y adaptar los productos que se diseñen para que sean más accesibles para los seres humanos. Entonces, ahí contribuye la anatomía. Otra de las disciplinas necesarias para la aplicación de la ergonomía es la biomecánica. Esta biomecánica responde a las leyes de la mecánica aplicadas a las articulaciones del cuerpo humano. Esta parte de la biomecánica habla de las capacidades que tiene el organismo, por ejemplo, en la imagen que vemos, como para soportar cargas, ¿sí? Para generar fuerza, ¿sí? Para ciertos movimientos, como sujetar, como transportar, ¿ok? Y obviamente el diseño de algunos productos o algunas herramientas que le llaman ergonómicas, tiene que ver que va en función de estas capacidades biomecánicas del ser humano, ¿ok? Es decir, la capacidad que el ser humano tiene para generar fuerza, para generar velocidad, para generar agarres de precisión, ¿sí? Para sujetar los objetos, etcétera. Entonces, ahí eso es lo que implica la biomecánica. Las leyes de la mecánica aplicadas principalmente a las articulaciones del cuerpo humano. Así como la anatomía, así como la biomecánica, pues también existe otra parte de la ciencia que se encarga de el entendimiento de las medidas corporales, es decir, la antropometría. La antropometría es una ciencia que se encarga de estudiar las medidas corporales de toda la diversidad humana para diseñar un objeto que pueda ser usado por todos. Es importante para la aplicación de la ciencia, de esta ergonomía. Imagínense que todos los muebles se diseñan con base en estándares de medidas, de dimensiones, altura, volumen, etcétera. Y son diseñados conforme los resultados de amplios estudios antropométricos de una raza especial o de una población especial. Es decir, de acuerdo a la estatura, de acuerdo a las características de las dimensiones del cuerpo humano, es como se va a diseñar. Entonces, para eso se apoya en la antropometría. La antropometría se encarga de tomar medidas de todas las partes del ser humano. Y vamos a encontrar posteriormente lo que le llaman la antropometría estática y la antropometría dinámica. La antropometría estática son simple y sencillamente las dimensiones del cuerpo humano. Y la antropometría dinámica es todo lo que implica el alcance que tienen las extremidades del ser humano, es decir, cuánto puede alcanzar, a qué distancia, cuando estira el brazo, cuál es el ángulo máximo que puede girar el cuello, etcétera. Entonces, a eso se refieren estas tres ciencias que apoyan la ergonomía. Entonces,
como resumen de la introducción. ¿Cuáles son las ciencias o las especialidades que apoyan el trabajo de la ergonomía? Son tres: la anatomía, ¿cuál era la otra? Antropometría, antes de la antropometría, la anatomía y la biomecánica, ¿vale? Entonces son esas tres las que se van a relacionar con la ergonomía para analizar al ser humano en todas sus características elementales y buscar que el diseño de un producto se adapte al ser humano y no sea al revés, que no sea el ser humano el que se tenga que adaptar a una máquina o a una herramienta. ¿Ok? Esas son las principales características de la ergonomía. Vamos a ver ahora el concepto de ergonomía. Dice, la palabra ergonomía proviene de las palabras griegas ergos, que significa trabajo, y de nomos, que significa leyes. Entonces, en su definición literal, la ergonomía sería las leyes naturales que rigen el trabajo. ¿Sí? Esa definición no se entendió para los años en que fue creada, que fue por ahí de los años de 1850. En esos tiempos, pues como se podían darse cuenta, pues era muy poco la industrialización que existía. Y hablamos de que la revolución industrial surgió algunos años más adelante, por ahí de los 1890, por ahí así 1880, ¿sale? Que da la detonación de lo que era la revolución industrial. Entonces, hasta antes de eso, pues obviamente no se conocía la ergonomía. Sin embargo, pues ya se había generado el concepto. Actualmente, la Asociación Internacional de Ergonomía la define de una manera integral. Dice, la ergonomía es la disciplina científica relacionada con el conocimiento de la interacción entre el ser humano y otros elementos de un sistema. Y también es la profesión que aplica la teoría, los principios, los datos y los métodos para diseñar, buscando optimizar el bienestar humano y la ejecución del sistema global. ¿Qué entendemos entonces por sistema? Dice que vamos a buscar la interacción del ser humano a los elementos de un sistema. Un sistema puede ser tan sencillo como una prensa que sujeta una tabla y que el ser humano lo que sujeta es un serrucho para cortar esa tabla. Todos esos elementos que estoy mencionando pueden ser un sistema. Y entonces la ergonomía se va a encargar de analizar cómo se relaciona el ser humano con ese sistema. Y además va a obtener información al respecto que le permita diseñar ese sistema de tal forma que la actividad del ser humano no le genere un daño y además permita que la acción se ejecute. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que es aquella disciplina que se encarga de adaptar los sistemas que que lo rodean al ser humano para beneficiarlo. ¿Sale? ¿Y en qué ámbito? Pues en el ámbito de la ejecución de sus tareas y la ejecución de sus labores cotidianas. Vamos a poner atención en este video que está a continuación, que también nos habla un poquito de la importancia de la ergonomía. Les voy a pedir que traten por favor de escucharlo para que si hay algún problemita en que no se alcance a escuchar bien, lo voy a subir posteriormente a la plataforma para que lo puedan ver ya con más calma y sacar de ahí también parte de su actividad del día. Entonces, pongan atención, por favor. Ay, permítame, no le atiné al botón.
ergonomía. Bienvenidos. En este video les mostraremos la importancia de la ergonomía. ¿Por qué creen? Aprender sobre ergonomía. Hagamos una pequeña reflexión para entenderlo. Después de estar mucho tiempo sentado, ¿te duele la cabeza? ¿O el cuello, los hombros y la espalda? Esto es debido a una mala postura a la hora de realizar tus actividades. Ciertamente es el equilibrio entre las diferentes partes del cuerpo. Por eso ahora vamos a saber más sobre ergonomía. La ergonomía es la ciencia que busca mejorar la relación entre el abdomen y el órgano de trabajo. En algunos casos, aumentar nuestro rendimiento en el trabajo. Los principales problemas, músculos La pantalla y el tamaño de la letra afecta la visión. La pantalla y el tamaño de la letra sí afectan la visión. Hace que nuestros ojos comiencen a temblar. La solución está en acomodar la mesa a la altura necesaria para que nuestros brazos descansen. La silla ideal para uso en un puesto de trabajo necesita incorporar las ventanas de la respecto a la silla, ancho adecuado. Si la silla no se encuentra bien ajustada o en buenas condiciones, también nos producirá problemas de espalda. Ok. Antes de continuar, ya nos queda menos de un minuto. Nos vamos a desconectar y en 5 minutos más nos vamos a conectar nuevamente para continuar. Son las 2:40. Nos conectamos nuevamente en 5 minutos. 2:45 volvemos a reiniciar la sesión para continuarla. ¿Sale? Entonces no nos despedimos. Nos vemos aquí en 5 minutos.